Bueno, como lo adelantábamos antes de la pausa, está aquí con nosotros el secretario general de WOCRA, seccional Gualeguaychú, José Ángel Tofolón. Bienvenido. No, gracias a ustedes y saludo a Enrique. Lo queremos ver pronto por acá, así que Dios quiera que se dé a corto plazo para poderlo ver. Esperemos que sí, hay que tener un poquito de paciencia, nada más. Está bien. Bueno, antes de comenzar a indagar en lo que es el panorama del rubro de la construcción, vale la pena aclarar, a ver, la seccional Gualeguaychú, ¿qué región de la provincia abarca? Seccional Gualeguaychú abarca desde la zona del río Gualeguaychú para el lado de Coreña hasta Gilbert, toda la zona Gualeguay, Galarza y la zona sur, viene a ser Paranacito, Ol, y todo el sur de la provincia. Sí. Ese es el radio de acción de la seccional Gualeguaychú, que son dos las que hay en la provincia de Entre Ríos, Paraná y Gualeguaychú, con la categoría de seccional. Bueno, hablemos entonces de números, de cuál es la situación en el sector de la construcción, cuál es el diagnóstico que usted puede darnos. Bueno, lamentablemente nosotros ya a esto lo veníamos ya prácticamente anunciando, de que esperábamos un 2016 complicado, más que nada por la forma y la característica que tiene nuestra industria, que necesita de un tratamiento primero, ¿no es cierto?, principalmente en la obra pública, cuestionada hoy, pero bueno, por suerte Entre Ríos aparentemente no ha tenido mayormente problemas en ese sentido, y veíamos que venía una retracción en la actividad preocupante. Esperábamos con bastante esperanza y posibilidad de que el sector privado, el inversor privado, pudiera de alguna manera cubrir esa baja importante que iba a haber en la obra pública, pero lamentablemente estamos viendo que no ha habido una respuesta del sector inversor privado para poder, ¿no es cierto?, de alguna manera aliviar la situación de un montón de compañeros que hoy se encuentran sin la posibilidad de trabajar. Máximo y más preocupante de que nuestra actividad tiene mucho de artesanal. Ahora la mano de obra nuestra tiene un alto grado de artesanía que después que se va es muy difícil recuperarla, y esa calidad de mano de obra repercute después en la obra, en los trabajos, ¿no es cierto?, en la actividad de la construcción. Y por eso los empresarios también están en una situación de preocupación, porque no pueden sostener ni retener una mano de obra que, por supuesto, al no haber trabajo, tiene que despedir. Claro. ¿Y en qué número ha habido despidos? Bueno, nosotros hablábamos de más de un 60% del plantel ocupado que nosotros teníamos en el 2015, que era bastante alto el índice que teníamos, y hoy por hoy ese 60% está más o menos en un número de 700, 600 y pico personas, de compañeros que, por supuesto, multiplicado por el grupo familiar es un montón. A ver, estamos hablando de 700 trabajadores sin trabajo, de la construcción sin trabajo. ¿Desde qué fecha más o menos? Y empezaron más o menos los despidos entre febrero y marzo del 2016. ¿Y a ellos qué respuesta se les puede dar desde el gremio? Bueno, nosotros la respuesta desde el gremio son interesar a las autoridades correspondientes, o sea, estuvimos reunidos con los legisladores, con De Áncil y con Alfredo, senador, estuvimos con el intendente, con Martín Piaggio, los primeros meses de este año, concurrimos a una audiencia en donde nos recibió y le dimos más o menos un panorama con los delegados y el cuerpo y la comisión ejecutiva del gremio, en donde le estábamos de alguna manera mostrando lo que nosotros pensábamos que iba a pasar y lo que está pasando en este momento. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? ¿Qué es lo que tienen al alcance para hacer? Ellos están, ¿no es cierto?, de alguna manera tratando de gestionar algunas obras que están en este momento con posibilidad de salir dentro de lo que es el plan de vivienda y APB, que de alguna manera va a aliviar un poco la situación de tantos compañeros que hoy se encuentran sin trabajo.
Bueno, ¿y qué pasa con el sector privado? Usted decía que lo que esperaban era que la actividad en el sector privado compensara la merma del sector público. ¿Ha pasado eso anteriormente? Digamos, ¿en base a qué tenían esa expectativa? No, por supuesto, al haber, ¿no es cierto?, una posibilidad en el mercado inmobiliario que se veía en Gualeguaychú con posibilidad de inversión, eso daba, ¿no es cierto?, de alguna manera una esperanza de que el inversor privado iba a asistir dentro del mercado inmobiliario un poco de esa mano de obra que iba a quedar desocupada. Y por supuesto no se dieron las condiciones, seguramente por alguna medida que no convenían en ese momento para dar ese paso, y bueno, preocupa por supuesto para que se vayan creando la herramienta dentro del gobierno y de la autoridad del gobierno para que ese sector que hoy no está invirtiendo pueda llegar, ¿no es cierto?, con las posibilidades de inversión para ir aliviando la situación de la gente que tenemos hoy sin trabajo. Claro. A ver si interpreto bien. ¿Puede ser que el panorama actual sea más complicado, sea más desolador que de lo que se esperaban, de lo que imaginaban? Y yo creo que sí, una porque los anuncios que se dieron de un principio, y lo comentaba Enrique en el editorial de la nota, estaban dadas esa expectativa por los anuncios que se vinieron dando que no se fueron de alguna manera reflejando en la realidad. Y eso preocupa, porque cuando hay mensajes que de alguna manera van en pos de un objetivo y no se cumplen, la credibilidad va bajando, y por supuesto el inversor ahora está mirando con un poco más de atención la posibilidad de poder llegar con los capitales que de alguna manera van a ir inyectando ese volumen económico que necesita la industria para poder reactivarse, por lo menos la parte de que a nosotros nos preocupa, que por supuesto es la vivienda. ¿Y cuál es su análisis político de esto? Digamos, ¿usted cree que si hubiese ganado Scioli en el balotaje esto sería mejor, sería peor? ¿Esto es responsabilidad del gobierno de Macri? No, tenemos que ser realistas. Hay una realidad política dentro del país que recién, yo creo que hoy está el gobierno poniéndose más o menos al día de lo que recibió, porque si no hubiera dado los anuncios que se dieron, sin no tener un panorama como el que realmente tiene hoy. Yo creo que hubo apresuramiento en algunos anuncios y poniendo fecha que es muy complicado para quienes de alguna manera recién estaban empezando a conocer qué era lo que iban a encontrar dentro de un gobierno que ellos no estaban. El caso de Scioli hubiera sido distinto, porque Scioli conocía más o menos un poco el panorama, que no sabemos si hubiera ido mejor o peor, pero ya él venía insertado dentro de lo que era el gobierno anterior y podría tener un panorama mucho más claro para poder hacer anuncios o no dentro de lo que él sabía que iba a encontrar. En cambio, Macri encontró algo completamente distinto a lo que calculo que se esperaba, y bueno, y esta es la realidad. Por eso anunciar cosas que después se tienen que ir retrotrayendo le va quitando credibilidad a un gobierno que recién tiene 9 meses en el manejo, ¿no es cierto?, del país, que creemos y esperamos y tenemos la plena confianza que encuentre la herramienta y los mecanismos para poder ir encontrando soluciones. Lo que pasa es que hay cosas que son urgentes y otras necesarias. Yo creo que el tema del desempleo, la seguridad y algunas cosas, la educación, son temas urgentes para cualquier gobierno, nuevo o de mucho tiempo, pero son prioridades que no se pueden ir dejando en el camino, esperando que se vayan solucionando cuando el poder político de quienes están en el gobierno tienen que tener las herramientas para poder ir dándole de alguna manera respuesta a todo eso. Apelando a su experiencia, Tofolón, ¿en qué otros años del país estuvo en una situación similar? Bueno, nosotros tuvimos en el 89
una situación completamente grave en el sentido prácticamente a riesgo de perder, ¿no es cierto?, el sistema democrático, pero en lo que significa la actividad nuestra dentro de lo que es la construcción y la obra pública, fueron, que no me gusta hacer comparaciones, pero el 89, el 2001 y hoy estamos casi acercándonos a una realidad parecida. ¿Y cómo puede terminar esto? Entonces, ¿o de qué manera se puede, también apelando a la experiencia, cómo cree usted que se podría ahora ya evitar llegar a situaciones similares como la del 89 y la del 2001? Bueno, yo creo que primero aplicar el sentido común, todos los que tenemos una responsabilidad en lo que significa conducir algo, tenemos de alguna manera la experiencia como para poder ir caminando en conjunto y tratando de encontrar la herramienta y la respuesta que se le tiene que ir dando a la gente. Yo creo que hoy por hoy Argentina tiene una gran responsabilidad, el dirigente hoy tiene una gran responsabilidad por lo que viene. Nosotros somos más cercanos al diálogo, a la posibilidad de poder ir dándole respuesta y solución a las cosas, que la confrontación. Creo que ese es el camino más que nada del diálogo y de saber reconocer las limitaciones que puede tener cada uno dentro de la actividad que pueda estar desarrollando, ya sea el gobierno, sea la parte empresaria, dirigente gremial o lo que sea. Todos tenemos que tener en cuenta que podemos ser ayudados para poder encontrar de alguna manera respuesta y encontrar objetivos que le sirvan a la gente. Cuando se refiere a las confrontaciones, que no está de acuerdo, ¿se refiere a los paros, por ejemplo? Y yo pienso que si bien la presencia en la calle de grupos, ¿no es cierto?, que buscan respuesta dentro de las necesidades que están teniendo, yo creo que eso son las necesidades que nosotros decimos urgentes. Y después vienen las otras que son las necesarias, pero yo creo que a todo eso panorama que de alguna manera se van mirando y que se van viendo, el presidente estaba ofreciendo a la Argentina en China para venir a invertir y para que vinieran los inversores a Argentina. En la calle teníamos, bueno, vamos a volver o alguna otra cosa así que pienso que hoy por hoy, si bien son herramientas que dentro del sistema democrático se pueden usar, también tenemos que tener en cuenta que el gobierno ha tenido y tiene un poquísimo tiempo en la condición del país. Bueno, me parece que el sentido común, como decía hoy, debe primar para ir encontrando la herramienta y la forma de poder ir dándole respuesta a la gente para poder conformar, por lo menos de alguna manera, a quienes hoy están en una situación complicada y difícil, sin trabajo y con un montón de problemas, ¿no es cierto?, a resolver. Claro. ¿Qué significa o de qué manera se lee el hecho de que la CGT se haya unificado durante un gobierno que no es peronista? Bueno, yo creo que ese es un mensaje o una herramienta que tiene el movimiento obrero. Esperemos que se use dentro del marco del Estado, ¿no es cierto?, que tiene cada uno y que lo sepamos usar para beneficio de la gente. O sea, la unidad no es amontonar dirigentes. Yo creo que unidad en la acción sirve para ir encontrando camino y respuesta a quienes nos piden, que son los trabajadores, para que podamos encontrar el camino que necesita Argentina para salir de este estancamiento que tiene y que pueda tener, ¿no es cierto?, una respuesta el día de mañana para un futuro mejor, porque todos los que estudian, todos los que trabajan, todos los que están todos los días en su lugar de responsabilidad, están queriendo tener esa tranquilidad de que su esfuerzo va a servir para ellos y para los que vienen atrás de nosotros. Porque es preocupante de que hoy tengamos gente, ¿no es cierto?, que hoy está desconforme y está en la calle, y que quien está con trabajo y con posibilidades de poder tener una respuesta dentro de su sacrificio,
lo mire con preocupación porque dice ¿a dónde vamos? ¿Cuál es el destino de quienes nosotros hoy estamos enseñándoles, que estamos mandando a los colegios a estudiar, si nosotros mismos no les sabemos dar esa garantía? Entonces, ¿cuáles son las expectativas para los trabajadores? El hecho de que la CGT esté unida. Yo creo que el movimiento obrero junto, unido, va a poder de alguna manera aportar lo que decíamos hace un rato, que cada uno reconozca las limitaciones que pueda tener y que sepa escuchar a quienes le van dando por lo menos posibilidades de poder ir encontrando soluciones. Porque si todos creemos que tenemos la verdad y nos cerramos los oídos, es complicado. ¿Qué reuniones ha habido hasta el momento? Sobre la CGT recién va a haber una dentro de, yo calculo la semana que viene o la otra, hubo con los sectores de los piqueteros, tuvieron una reunión esta semana, y pienso que la semana que viene o la otra van a tener de vuelta un encuentro para evaluar la realidad de lo que ha venido pasando durante este tiempo. Me quedé con el tema del comienzo de la charla y estos 700 trabajadores de esta región que abarca su gestión. ¿Qué les puede decir? Si usted viene uno de ellos, que representa a todos los demás, ¿no? La situación de uno es el reflejo de la de tantos otros. ¿Qué le puede decir? ¿Qué tipo de expectativas, de esperanza, de respuesta? ¿Qué se le dice a un obrero que está sin trabajo? Nosotros lo que tenemos que solucionar el problema del trabajo no son los gremios, son los responsables, son los que tienen la responsabilidad de conducir el país. Nosotros podemos acompañar gestiones, podemos hacer todos los esfuerzos que se puedan y estén dentro de nuestras posibilidades para poder ir encontrando respuestas. Pero quienes tienen la responsabilidad de la política de Estado dentro de los gobiernos son los que hoy tienen la responsabilidad de conducir el país. Eso es lo que nosotros llevamos y a eso es lo que nosotros le llevamos nuestras inquietudes para que sepan cómo es y cómo está la realidad de una actividad que madre de industria. A cualquier gobierno le sirve que la construcción esté en su apogeo y con alto grado de ocupación, porque eso va dando respuesta a otro montón de industrias que están alrededor de la actividad de la construcción. Y eso es lo que nosotros podemos hacer y es lo que podemos transmitir dentro de las posibilidades que tenemos. Bien. José Ángel Tofolón, muchísimas gracias por venir a Observadores. No, al contrario, gracias a ustedes y saludo a Enrique y bueno, una pronta recuperación. Bueno, muchas gracias, hasta cualquier momento. Hacemos una pausa, ya volvemos con una entrevista que le realizábamos a Julio Bárbaro, que vino aquí a Gualeguaychú a dar una charla, invitado por el grupo de Nuevo Espacio Frente Renovador. Ya volvemos.